Policía se sorprende mujer afroamericana en auto lujoso revela su sorprendente uniforme de coro. Mercedes suspiró profundamente mientras salía del hospital después de una larga jornada. Como enfermera en su barrio, su alma había ido y venido en un mar de emociones, pero ahora la gala benéfica la esperaba. Subió a su auto, un lujoso regalo de su abuela, y el rugido del motor resonó como un latido de esperanza. Sin embargo, su corazón no podía sentir el alivio total. La ciudad brillaba ante sus ojos, llena de luces y promesas, pero en las sombras sus miedos la acechaban. Cuando giró en una esquina, las luces de un patrullero la obligaron a detenerse. La adrenalina se disparó. «No de nuevo», pensó. El oficial se acercó, su mirada dura y desconfiante. La ventana bajó lentamente, y cuando el policía vio el uniforme de coro que aún llevaba puesto, su expresión cambió. Mercedes sintió un nudo en el estómago. ¿Sería suficiente verse diferente para que la viesen como una persona de valor, no como un estereotipo? «¿Cómo es que una mujer como tú conduce un auto como este?», preguntó el policía, y su tono transmitía más desconfianza que curiosidad. Las palabras sonaron en su mente como un eco aplastante. Cada vez que sentía que había avanzado, alguien la arrastraba de regreso. La mirada de la gente la desnudaba, inspeccionando no solo su apariencia, sino todo lo que su vida encarnaba: lucha, sueños, sacrificios. Mercedes empezó a hablar, su voz temblorosa pero firme. Contó cómo su madre le había enseñado que el verdadero valor no se mide por la apariencia externa, y cómo su pasión por la música siempre había sido su refugio. «Ayudo a mis vecinos», dijo, «y me esfuerzo por mostrarles que la vida puede ser mejor». La historia empezó a fluir y sintió la conexión que necesitaba, pero, a pesar de su esfuerzo, la tensión no aflojaba. ¿Sería suficiente su historia para borrar los juicios en la mente de ese hombre? Mientras hablaba, una hopa de angustia se instaló en el fondo de su ser. No solo le preocupaba el prejuicio del oficial, la posibilidad de perder su licencia, un error administrativo en su trabajo, latía en su cabeza como un tambor, opacando sus palabras. ¿Cómo podía luchar por otros cuando su propio sueño estaba en peligro? Las noches de estudio, el fervor por ayudar, todo podía volar por la borda debido a una burocracia que nunca la había entendido. Duda de desasosiego la sofocó, dejó su mente en un torbellino de dudas y preguntas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios. Comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El policía parecía más receptivo, pero en su mirada aún persistía el escepticismo. Mercedes sintió que el tiempo se estiraba, como si el aire entre ellos se hiciera denso. La tensión creció mientras realizaba la pregunta que la atormentaba. ¿Podría su valor ser suficiente para derribar el muro del prejuicio? Y justo cuando la esperanza comenzaba a vislumbrarse como un atisbo de luz, el oficial mencionó que había escuchado de su situación laboral. Su corazón se hundió, jamás había estado tan cerca de perderlo todo. Un abismo se abrió bajo sus pies. ¿Sería posible que aquel hombre se convirtiese en su aliado? ¿O solo sería otra víctima de su entorno? En ese tenso momento, su futuro parecía incierto. La lucha por demostrar su valía había comenzado, y con ella una resistencia renovada. Mientras el oficial la observaba, Mercedes se dio cuenta de que su vida colgaba de un hilo. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar para cambiar esa narrativa que tanto la perseguía? La realidad se hacía más palpable. Tenía que actuar. La gala y la música no eran lo único que la llamaba. Ahora, la batalla contra el estigma la esperaba. El silencio entre Mercedes y el oficial se volvió casi palpable. Ella podía sentir cómo su aliento se mezclaba con la incertidumbre que flotaba en el aire. La tensión del momento la empujaba a tomar una decisión. No podía dejar que el miedo la paralizara.
Aunque la posibilidad de perder su licencia y su trabajo se cernía sobre ella como una sombra pesada, había una chispa de desafío que la pulsaba por dentro. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de esta situación?, se preguntó. La respuesta podría ser un arma de doble filo. Por un lado, su historia era una herramienta poderosa, algo que podía utilizar para abrir puertas. Por otro, también la exponía a un juicio severo, tal vez incluso nublando su trabajo y dedicación. El oficial, aún con rostro vigilante, pareció contemplar sus palabras. El hecho de que ella hablara con el corazón abierto, sin ocultar su vulnerabilidad, había empezado a calar en él. Pero Mercedes sabía que no podía dejar que esa pequeña rendija de compasión fuese un atisbo de esperanza. Necesitaba cuidar cada palabra que pronunciaba, cada gesto que rebosaba sobre su persona. Mi uniforme es un símbolo de mi compromiso con la vida. Cuando estoy en el hospital, no solo ayudo a los pacientes, las personas que se encuentran en sus momentos más débiles y vulnerables, sino que también inspiro a otros a luchar. Algo en su voz se tornó más fuerte, más decidido. Siguió. La música es lo que me sostiene, me fortalece. Creo que es un camino hacia la sanación, no solo para mí, sino para toda mi comunidad. La mirada del oficial pareció cambiar lentamente, como si la historia que ella contaba comenzara a resonar en su propio pasado. Sin embargo, un resquicio de desconfianza aún reinaba en su expresión, una barricada que Mercedes sabía debía derribar. Las miradas cotidianas de la gente muchas veces están impregnadas de juicio. No solo su vida de enfermera dependía de él, sino también el futuro que había imaginado a través de su pasión por la música. Sus pensamientos se entrelazaron aún más con el temor de que, si sus esfuerzos no eran suficientes, toda su lucha se vería como un fracaso estrepitoso. Cuando el oficial preguntó si estaba lista para presentar una defensa, esa pregunta se sentenció profundamente en su corazón, como un desafío. «Estoy lista por mis pacientes, por mis vecinos, por todos los que han creído en mí», respondió, sintiendo que su confianza comenzaba a solidificarse. En su mente, una única línea del coro que había estado repitiendo en sus ensayos resonó: «La verdad siempre emergirá». Era un mantra que la había ayudado cada vez que el mundo parecía oscurecerse a su alrededor. Mientras seguían hablando, Mercedes comenzó a visualizar sus próximas decisiones, los pasos que debía dar para asegurar su futuro. El miedo comenzó a desvanecerse, tomando la forma de una determinación nueva. Pero había algo más que acechaba en el fondo de su conciencia. ¿Y si el oficial no era el único obstáculo que debía enfrentar? ¿Qué pasaría con aquellos que la juzgaban desde lejos, aquellos que nunca entenderían su lucha? Finalmente, el oficial mencionó que necesitaría verificar algunos documentos, dejando en el aire una incertidumbre persistente. Mercedes se sintió impulsada a prepararse para un futuro incierto, a la vez que su determinación comenzaba a tomar forma. En su interior, un nuevo parámetro de resistencia surgió: debía ser la arquitecta de su destino. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se dio cuenta de que este momento era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Sabía que las victorias sobre el juicio social no se ganarían fácilmente. La música podría ser su refugio, pero también sería su armas. Su voz resonaría más allá de las luces de la gala, extendiéndose hasta donde alcanzara, en un canto de esperanza y lucha inquebrantable. Y mientras miraba al horizonte, sintió que un nuevo ciclo estaba por comenzar. Había llegado el momento de enfrentar sus demonios, de definir su verdadera identidad en medio de toda la adversidad. La noche aún era joven y su historia apenas comenzaba a emitirse. ¿Hasta dónde la llevaría su inquebrantable búsqueda de reconocimiento y valor? Las respuestas aún estaban por descubrir. Mercedes despertó más temprano de lo habitual. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Se sentó en la cama, el eco de su encuentro con el oficial aún resonando en su mente. Con cada segundo que pasaba, el peso sobre sus hombros se tornaba más ligero. Había expresado su verdad, y eso la llenaba de un nuevo sentido de propósito. Se levantó y se miró en el espejo con una expresión de resolución, con la confianza de que su lucha continuaría a pesar de las dificultades que enfrentara.
firme decisión de enfrentar no solo el desafío profesional que se avecinaba, sino también sus propios miedos internos. Comenzó su día como enfermera, pero este día sería diferente. Cada paciente que atendía, cada sonrisa agradecida, alimentaba su creciente autoestima. Sabía que su vocación no era solamente un trabajo, era un llamado que la conectaba con la esencia de la vida misma. La música, ese refugio que había cultivado durante años, también emanaba de su ser como un latido constante, recordándole que su lucha debía tener un propósito mayor. Mientras atendía a los pacientes, su mente danzaba entre acordes y melodías. Había un nuevo plan formándose en su interior. Tras su jornada laboral, decidió que iba a perfeccionar su canto y usarlo como un catalizador. Quizás no todos entendieran su historia, pero su música podía resonar en algunos corazones y abrirles los ojos. Sin embargo, en el fondo de su ser, sentía la inquietud ante la posibilidad de que su enfoque pudiera volverse un arma de dos filos. Si la música pudiese abrir puertas, igualmente podría atraer menosprecio por parte de aquellos que no valoran su lucha. Al salir del trabajo, el recorrido a su hogar se sentía diferente. Los lugares comunes ahora eran un telón de fondo a su transformación personal. Al llegar, Mercedes se dirigió a su teclado. Cada tecla era un amigo fiel, y comenzaría su preparación para un nuevo desafío. No solo se trataba de la posible defensa ante el oficial, era su camino hacia la validación personal. A medida que se sumergía en cada nota, sus emociones se desataron. Cantaba no solo para liberarse, sino para contar su historia, la historia de un alma resiliente en medio de la adversidad. Ese canto no era solo un eco de su lucha, sino un himno de vida. Con cada verso, transformaba su rabia y miedo en arte. Tan absorbida estaba en su música que no se dio cuenta de cuán rápido pasaba el tiempo. Su teléfono vibró interrumpiendo su ensueño. Era un mensaje de un viejo amigo, un colega de la facultad que sabía de sus ansias por ser escuchada. Había una oportunidad de presentar un número en un evento local. Su corazón saltó al leerlo. Se sintió como si el universo conspirara a su favor. Pero luego regresó la sombra del miedo. ¿Qué pensarían los demás? ¿Era realmente el momento para exponerse de esa manera? Con el pulso acelerado, encontró una respuesta en su interior. Aquello era más que una exhibición, era una declaración de quién era. El deseo de ser vista, de no ceder al miedo, la guiaba a una nueva dirección. Así que se sentó con firmeza, tomó una profunda respiración y comenzó a escribir su presentación. Mientras lo hacía, la certidumbre de que no estaba sola se apoderó de ella. Había algo más grande en juego. Esta búsqueda personal se entrelazaba con la historia colectiva de aquellos que luchaban por ser comprendidos. Inconscientemente lo sabía. Su voz debía resonar fuera de sí misma, hacia las esperanzas de otros. En ese preciso momento, un nuevo desafío se presentaba ante ella: demostrar al mundo que cada nota, cada palabra y cada decisión valen la pena. Así se preparaba para tomar las riendas de su vida, y el camino a su metamorfosis genuina apenas comenzada. La próxima presentación podría cambiar no solo su camino, sino también abrir los corazones de quienes la escucharan. Pero, ¿y si el pasado la alcanzaba antes de que pudiera destacar? La pantalla de su teléfono parpadeó de nuevo con una notificación, esta vez de la oficina del oficial, y eso la llenó de ansiedad. ¿Qué respondería? La notificación en la pantalla de su teléfono se quedó grabada en su mente. Mercedes contempló la respuesta del oficial mientras se dejaba envolver por una mezcla de ansiedad y determinación. Esto es solo un paso, pensó, un paso más hacia mi verdad. Necesitaba contestar, desviar la atención sobre el hecho que aún la inquietaba, sentir que su voz podría no ser suficiente. Así que, tras un momento de reflexión, decidió dejarlo para más tarde. Era tiempo de concentrarse en el preparativo de su presentación. Cuando llegó el momento de ensayar en el teclado, un torrente de emociones la invadió. Cada acorde la acercaba más a la esencia de su mensaje. No estaba solo ante un proyecto, sino ante un acto de autosuficiencia que requería valentía.
Al apretar el pedal y dejar que la música fluyera, alfileres de nostalgia y esperanza danzaban en su interior. En aquellas horas de práctica, Mercedes se dio cuenta de que su música era su propia terapia, un espacio sagrado donde podía unir sus fragmentos y volver a formar su identidad. Sin embargo, los ecos de la respuesta al oficial volvían a atormentarla. Era un dilema constante. El deseo de ser escuchada enfrentado al temor de ser malinterpretada. ¿Y si el resultado es un rechazo? ¿Y si la incomprensión prevalece sobre la empatía? Las preguntas la asaltaron como sombras, pero Mercedes, al cerrar los ojos, se concentraba en la solución. En lugar de rendirse ante el miedo, optó por reforzarlo con su música. No quería que la posible desaprobación le robara su intento. Decidió que al día siguiente haría una pausa, pero esta vez no solo para su música, también para su reflexión personal. Era importante identificar qué la mantenía atada al miedo y lo que en realidad deseaba proyectar al mundo. Sabía que responder al mensaje del oficial no podía ser una evasión, sino una afirmación de su confianza. En vez de paralizarse por la incertidumbre, plantearse un camino constructivo era su misión. El proceso de encarar sus emociones se sintió como un ritual. Se sentó frente al espejo de nuevo, no para peinar su cabello, sino para mirar a esa mujer que había renacido a través de sus propias decisiones. No seré definida por lo que otros piensen de mí, susurró. La música se volvió más vibrante, y con cada acorde algo en su interior despertaba más fuerza. Eran un proceso de redescubrimiento que iba más allá de su voz. Más tarde, terminó la noche exhausta pero satisfecha. Estaba decidida a escribir una carta al oficial, pero no sin antes revisar cuidadosamente sus palabras. Quería que su respuesta no solo fuera un acto de defensa, sino de afirmación personal. Así que, con cálculo, comenzó a trazar lo que quería expresar: la necesidad de ser tratada con dignidad, el derecho a usar su voz y el deseo de ser percibida en su totalidad. El pasado no me excluye, escribió, y mi presente es un reflejo de mis aspiraciones. Al día siguiente, sería el momento de atender tanto la respuesta oficial como su presentación. Era el clímax de su preparación. Pero en el corazón de estas dos acciones latía un nuevo dilema. ¿Su voz sería capaz de elevarse sobre el miedo que la amenazaba? Internamente, se debatía sobre si de hecho su cantada confrontación podría resonar en su presentación y dejar huella en quien estuviera dispuesto a escuchar. Dolores y esperanzas se entrelazaban, y Mercedes comprendió que tenía el poder de elegir. Sin más demoras, se dirigió a su escritorio. Lo que estaba en juego parecía más grande que ella misma, y la presión sobre sus hombros se convirtió en combustible para avivar su fuego interno. Pronto, descubriría si su valor podría transformar su fragilidad en un canto poderoso. La puerta a un nuevo capítulo se abriría en su próxima presentación, pero sabía que un eco de su pasado la seguiría. Y aún así, ¿sería suficiente para liberarla? El tiempo se convertía en un aliado y un adversario. ¿Podría realmente reconciliar estos fragmentos de su vida en un solo momento? ¿En una sola interpretación? La incertidumbre la empujaba hacia adelante, y con cada letra escrita, sentía que se adentraba en lo desconocido. La mañana se desplegó ante Mercedes con el peso de la inminencia. En su interior, la mezcla de ansiedad y determinación se intensificaba a medida que se preparaba. Aún no había enviado la carta al oficial, pero sentía que su respuesta necesitaba ser tan constante como su música. Afrontar a aquel hombre, sea cuando sea que lo hiciera, era más que un hecho administrativo. Era un acto de resistencia personal. Al levantarse del desayuno, su mente viajó a las miradas que la habían juzgado en el pasado. Desde su infancia, cada vez que pisaba un escenario, había sentido los estigmas deslizarse por la piel, las expectativas ajenas mordiéndola como un puñado de espinas. Había llegado el momento de romper esa cadena y usar su voz no solo para cantar, sino para declararse a sí misma. Se bajó de la cama y ante el espejo repitió sus afirmaciones. Soy una mujer fuerte y digna. Mis sueños y mi voz son suficientes. Giró hacia su teclado, donde las teclas negras y blancas aguardaban como un lienzo en blanco. Se sentó y dejó que fluyeran los acordes, ese lenguaje que solo ella entendía. La música se convirtió en su mantra, en su escudo. Cada nota hacía eco a sus latidos, resonando con cada fragmento de su identidad. Ese día decidía no solo ensayar, sino también establecer un contacto consciente con su verdad.
Mientras deslizaba los dedos por las teclas, profundizaba en sus emociones. La melancolía y la esperanza se entrelazaban, creando armonías que apenas podía entender, pero que se sentían profundamente ciertas. Cerró los ojos y se permitió sentir la vulnerabilidad de su presente. Sin embargo, también sabía que debía prepararse para la confrontación verbal que se avecinaba. Con deliberación, comenzó a elaborar el contenido de su entrega. Necesitaba que su mensaje no solo abarcara su experiencia, sino que provocara una reflexión en quienes la escucharan. Estaba decidida a robar la atención, a llevar sus preocupaciones y anhelos de forma audaz. No solo quiero ser escuchada, quiero ser entendida, pensó mientras empezaba a estructurar su presentación. Cada párrafo se volvía un paso que la acercaba a su verdadera esencia. Quería que su voz resonara con honestidad, que cada letra que pronunciaría estuviera impregnada de su historia. En su mente, imaginó a cada oyente como un aliado potencial en su viaje de verdad. Había un poder inusual en conectar sus emociones a través de la música y la narrativa. Mientras pasaba los ensayos, cada vez que enfrentaba sus temores, se armaba de nuevos matices. Reflexionaba sobre las inseguridades que la habían detenido en el pasado. Cada acorde la impulsaba a desafiar la idea de que su voz no era suficiente. ¿Acaso no tenía derecho a ocupar su espacio en el mundo? Esa lucha interna era el hilo conductor que uniría su presentación con la respuesta a la notificación del oficial. Finalmente, llegó el momento de registrar su respuesta. Con cada palabra escrita, asertiva y clara, sentía que estaba reclamando su lugar. «Estoy aquí», escribió, «y estoy lista para componer mi propia sinfonía de vida». Cuando terminó su mensaje, sintió una mezcla de aligeramiento y anticipación. Era un paso hacia lo desconocido, pero también un avance hacia su transformación personal. Su mente ahora vibraba con la posibilidad de una nueva dirección. La carpeta sobre la mesa que contenía su presentación se convirtió en símbolo de su valentía. Mercedes sabía que el tiempo de la verdad se acercaba. En su corazón sentía que el próximo paso marcaría un cambio irrevocable. Con la billetera de la determinación en el bolsillo y la música resonando en su ser, se dirigió a la puerta. Las luces del escenario estaban próximas, pero en su mente resonaba otra pregunta. ¿Qué respondería el oficial ante sus palabras y cómo eso impactaría en su desempeño artístico? La incertidumbre la desbordaba y aún así su impulso era claro. No quedaría atrapada en su pasado, sino que lo usaría como peldaño para alcanzar su futuro. La tarde llegó con un cielo nublado que reflejaba la tumultuosa mezcla de emociones dentro de Mercedes. Mientras los acordes de su teclado aún vibraban en su mente, se dirigió a la estación de servicio donde había acordado encontrarse. Con su hermano, Julián. Necesitaba su apoyo y un impulso extra de motivación antes de enfrentar el desafío que la aguardaba. Su viaje no solo era físico, era un camino hacia una parte de sí misma que había mantenido bajo llave por demasiado tiempo. El sonido del motor la acompañaba en un modo casi ritual. En su mente, las palabras del oficial resonaban como un eco. Había mucho más en juego que una simple carta, el reconocimiento de su valía y la afirmación de que su voz podía ser una herramienta poderosa en su búsqueda de identidad. Al llegar, Julián la esperaba con una mezcla de curiosidad y preocupación escrita en su rostro. Cuando la vio, su expresión se tornó seria. Ella sabía que su hermano había sido testigo de su lucha, de la forma en que se había enfrentado a la presión de otros, a veces sucumbiendo a la duda. Pero hoy era diferente. Hoy llevaba en su ser una determinación palpable. «¿Estás lista para esto?», le preguntó, proyectando su amor fraternal en la voz. «Sí», respondió Mercedes, intentando infundir confianza en sus palabras. «Me siento más fuerte que nunca. He comprendido que este no es solo un paso administrativo, es un acto de reivindicación». Se sentaron en el pequeño café de la estación. Mientras compartían un café, ella compartió con Julián la estructura de sus pensamientos, su deseo de hacer que su voz sea escuchada y no ignorada. Habló sobre la importancia de cada palabra y cómo deseaba provocar un cambio en quienes la escucharan. Julián la miraba, asintiendo, y a medida que hablaba se daba cuenta de que ya no era la misma.
Va a haber gente que no te apoye, que no entienda lo que intentas hacer, advirtió Julián, su tono cargado de la realidad dura que a menudo enfrentaban. ¿Qué harás entonces? Esa pregunta la impactó, no porque no tuviera respuesta, sino porque esta vez se le antojaba más complicada. Sin embargo, sonrió con seguridad. Haré lo mismo que siempre he hecho, seguiré. Las críticas no van a detenerme. Si algo la música me ha enseñado es que al final es un diálogo con uno mismo y un reflejo de nuestras verdades. Con las palabras fluyendo como un nuevo acorde, Mercedes se sintió ligera, como si cada palabra que compartía con Julián fuera un ladrillo menos en la muralla de autoduda que había construido. Decidió también que su carta era suficiente, no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Después de despedirse de su hermano, el trayecto hacia casa se volvió un torrente de pensamientos estratégicos. La hora del encuentro con el oficial se acercaba, y tal como había planeado, su voz resonaba en su mente con cada acorde que había tocado. La inseguridad la había intentado atrapar de nuevo, pero esta vez utilizó ese sentimiento como un trampolín para saltar aún más alto. Al llegar al umbral de su hogar, un nuevo pensamiento creció en su mente: hacer que el oficial escuchara su verdad no solo era un paso para ella, sino también para todos los que habían quedado en silencio antes que ella. Aprendió que sus desafíos no solo vivían en ella, sino en el colectivo de voces que anhelaban ser escuchadas. Con el corazón palpitante, Mercedes miró por la ventana, contemplando el cielo gris oliva, una señal de cambio. Mañana será diferente, se dijo, y en su interior el eco de su determinación reverberaba más fuerte que nunca. Con la carta firmada y lista para ser entregada, un nuevo dilema surgió: ¿cómo enfrentar al oficial sin que su voz se quebrara? Esa pregunta acechaba en su mente como su propio antagonista. El tiempo se dilataba ante la inminencia del encuentro, y el valor en su pecho se encendía mientras se preparaba para una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la forma en que se concebían las historias de quienes, como ella, habían luchado por ser escuchados. La mañana del encuentro con el oficial llegó, y el sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las nubes, creando una tenue luz que iluminaba su camino. Mercedes sintió como si cada rayo fuera un llamado a la acción, un recordatorio de que estaba a punto de cruzar un umbral que había anhelado durante mucho tiempo. Mientras conducía hacia el lugar acordado, sus pensamientos volaban en un torbellino de ansias y temores. El frío en su estómago era incómodo, pero esta vez no se dejaría vencer. Se empujó a recordar las palabras que había compartido con Julián, cada una un ladrillo en la estructura de su renovada confianza. La idea de que su voz podría resonar más allá de 4 paredes la llenaba de un coraje insólito. No se trataba únicamente de ella, era un acto que significaría mucho más. Al aparcar frente al edificio, se dio un instante para tomar aire y reflexionar. Observando su reflejo en el retrovisor, percibió un cambio sutil en sus ojos: determinación. Se recompuso, centrando su mente en el mensaje que quería transmitir. Sacó la carta de su bolso, un documento al que había inyectado no solo palabras, sino parte de su alma. Cada letra era un paso firme hacia su reivindicación. Al entrar, un murmullo de conversaciones llenaba el aire, pero eso no la distrajo. Con cada paso en dirección al despacho, Mercedes se sintió como una intérprete al borde de un escenario. La voz de su yo anterior intentaba gritar, pero la Mercedes de hoy la acalló con su firmeza. Se acercó a la recepcionista, quien con una sonrisa amable le indicó que esperara. La sala era silenciosa, un contraste marcado con la agitación interna que experimentaba. Atrapada entre el nerviosismo y la expectativa, se forzó a recordar sus razones para estar allí. Tenía una voz, y ese día reclamaría su uso. Sin embargo, esa certeza comenzaba a verse ensombrecida por la inquietud. ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si minimizan mis palabras?, cuestionó su mente. Cuando el oficial apareció, la respiración de Mercedes se detuvo. Su figura era imponente, un contraste con la fragilidad que sentía en ese momento. Sin embargo, en lugar de retroceder, respiró hondo. El profesional se le acercó con una expresión neutral, y ella supo que tenía que ir al grano. Con una voz que apenas temblaba, dio inicio a la conversación. «Soy Mercedes.
Quiero hablar sobre la carta que he enviado. En cada palabra se aferró a su propósito. Explicable en el papel, su historia comenzó a tomar vida en su voz. Cada palabra que salía era un recordatorio del trabajo que había hecho, de las noches en que había practicado su discurso frente al espejo, del amor y el dolor que había tejido en su mensaje. Pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba definida solo por el documento que llevaba consigo. Era el resultado de cada victoria y derrota acumuladas. Así que comenzó a explorar sus sentimientos, tejiendo su narrativa con anécdotas personales que conectaban sus experiencias con la realidad de su comunidad. Mientras el oficial escuchaba, Mercedes sintió que la sala se transformaba. Ya no era solamente ella frente a él, estaban la esperanza, la lucha y la necesidad de ser escuchada. Las palabras comenzaron a brotar más fácilmente, alimentadas por una chispa que ya no podía ignorar. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante sensación la acechaba. ¿Sería suficiente? ¿Caerían sus palabras en oídos sordos o tendrían el peso que merecían? Al concluir su intervención, el oficial permaneció en silencio. Su mirada indagadora parecía evaluar cada palabra, cada emoción vertida en la narrativa. Mercedes no sabía si había logrado lo que se propuso, pero el sudor en su frente y el latido acelerado de su corazón eran prueba de que había hecho algo vital, se había atrevido a hablar. No obstante, mientras esperaba una respuesta, una sombra de incertidumbre se posó sobre ella. ¿Su valentía sería recompensada o se vería enfrentada a un nuevo rechazo? Esa duda, más que respuesta, emanaba de la figura del oficial que la observaba, y dentro de ella el eco de un nuevo dilema. ¿Realmente había preparado su voz para las tantas aristas de la vida o solo para este momento? La expectativa colgaba en el aire, mientras un nuevo politeísmo se presentaba. La fuerza de su narrativa podía abrir puertas, pero también tendría que enfrentar las incertidumbres que se asomaban, desafiando su propia historia. El silencio se hizo casi palpable, como si el tiempo se detuviera en la sala. Delante de Mercedes, el oficial mantenía su mirada fija, y su impasibilidad comenzaba a mermar la determinación que había construido con tanto esfuerzo. La incertidumbre se adueñó de su mente, y las posibilidades de un rechazo se agolpaban en su conciencia. Sin embargo, fue en ese instante de vulnerabilidad que comprendió algo profundo sobre sí misma. Había decidido despojarse de las capas acumuladas del miedo y la inseguridad, mostrando su verdad. Mercedes, comenzó el oficial con una pausa. Hay cosas en su carta que son difíciles de procesar. Ella lo miró, sintiendo que esa era la clave que había estado esperando. Era un desafío, una oportunidad para profundizar en sus palabras. En lugar de encoger su reacción, se dio cuenta de que debía aprovechar el momento, de transformar la incomodidad en un puente hacia su objetivo. Entiendo que no sea fácil, respondió, buscando equilibrar la tensión con empatía. Pero es esencial que escuches no solo lo que he escrito, sino las historias que no están en el papel. Hay un peso detrás de cada párrafo que solo tú puedes comprender si eres capaz de escuchar. El oficial asintió levemente, pero su expresión seguía siendo grave. Mercedes sintió cómo su voz empezaba a hacerse eco en las paredes de la sala. La incomodidad del momento se estaba transformando en una conexión sutil. Soy más que una carta, más que un símbolo de mis luchas. Soy madre, soy hermana, soy amiga. Estas experiencias han formado quién soy y por qué estoy aquí, hoy. Sus palabras fluían con una urgencia renovada. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran expandido, permitiéndole explorar cada rincón de su ser. Mientras hablaba, recuerdos vívidos surgían. Las risas compartidas alrededor de la mesa familiar, las lágrimas derramadas por las injusticias, la soledad de las noches sin dormir ponderando el futuro. Cada anécdota era una pieza de un rompecabezas que revelaba su pasión y su propósito. El rostro del oficial comenzó a mostrar signos de suavización.
Esa chispa de interés que había estado ausente al principio ahora brillaba en sus ojos, y Mercedes supo que había conseguido, aunque fuera un instante, crear un puente de entendimiento. Sin embargo, en medio de ese intercambio, un golpe de realidad le arrojó un escalofrío. La búsqueda de validación, aunque valiosa, también tenía su riesgo. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo era en vano y sus vivencias se convirtieran en solo palabras vacías? Esa sombra de temor resurgió en su mente, un eco que difícilmente podía ahogar, aunque supiera que había ganado en valentía. La conversación giró entre sus anhelos y las expectativas del oficial. Ella se dio cuenta de que la balanza no estaba equilibrada, que aún vivía en la cuerda floja entre la esperanza de ser escuchada y el abismo del desdén. Al final de su discurso, el oficial fijó su mirada en ella. «Mercedes, tus palabras son poderosas. Me has hecho reflexionar sobre algo que jamás consideré. Pero sería injusto no avisarte que esto es solo el inicio de un proceso muy complejo». El corazón de Mercedes se hundió ante el eco de esas palabras. Había penetrado en el primer umbral, pero esto no era el final. Era una escalera de varias entradas. ¿Sería capaz de escalar más alto? El eco resonante de la posibilidad la invadió, pero también la presión de la incertidumbre. Este camino iba a exigir aún más de lo que había brindado. La voz de su ancestro, quien siempre le había instado a no rendirse, se alzó en su mente. La lucha no es fácil, pero cada paso que das es un paso hacia la transformación. Mientras el oficial comenzaba a hablar nuevamente, un nuevo dilema surgió en su mente. La lucha estaba lejos de haber terminado y a la vez apenas estaba comenzando a desatar todo su potencial. Sin embargo, esa era una certeza acompañada de una inquietante pregunta. ¿Realmente podría sostener la visión de su propia transformación mientras enfrentaba la resistencia de un sistema que podía rechazar su verdad? La conversación se tornaba más intensa, y justo cuando Mercedes sintió que estaba a punto de también revelar su plan para el futuro, un golpe imprevisto interrumpió el flujo del diálogo. Nuevos elementos se presentaban, y el camino hacia adelante empezaba a bordear la línea entre el deseo y el riesgo. ¿Estaría lista para enfrentar no solo su verdad, sino también las consecuencias que ésta traería consigo? La tensión resonaba en los muros de aquella oficina, cargada de posibilidades y de expectativas no cumplidas. Mercedes respiró hondo, intentando despejar la niebla de incertidumbre que aún se cernía sobre su mente. Sabía que cada palabra contaba, que era un juego de estrategia, y en ese momento debía elegir con cuidado. El oficial, aunque ahora menos implacable, todavía no se mostraba del todo receptivo. «Mercedes, ¿puedes profundizar en lo que mencionaste sobre tus planes futuros? Necesito verlo. Quiero entender qué significa tu viaje para ti», dijo, tomando una libreta y un bolígrafo. Ella necesitaba ofrecer algo más que relatos personales. Un futuro estratégico debía nacer del caos que había estado experimentando y expresar cómo esos elementos podían converger en algo constructivo. ¿Podría usar su historia para trazar un camino claro hacia adelante? Mi viaje no se limita solo a mí, sino a todo lo que he aprendido a través de mis experiencias. Lo que busco es ayudar a otros a encontrar sus propias voces. Quiero establecer un programa que no solo brinde asistencia, sino que también capacite a quienes lo necesiten. Un espacio donde sus propias historias puedan ser celebradas y escuchadas, expuso, sus ojos centellando con una pasión vibrante. El oficial la miraba ahora con una atención renovada. Esto era lo que necesitaba, una muestra clara de propósito que se moviera en la dirección de la acción tangible. Sin embargo, la sombra de su anterior autocrítica aparecía de nuevo. ¿Acaso su necesidad de validación la estaba arrastrando a una trampa? Esa lucha interna la llevó a cuestionar si era realmente capaz de emprender tal proyecto. Mientras su mente divagaba, recordó su primera experiencia guiando un coro de jóvenes. Ellos eran una mezcla de desesperanza y deseo, pero en cada ensayo veían un destello de transformación.
Ahí fue donde encontró su voz como líder, donde comprendió que su objetivo no solo era elevar su canto, sino también empoderar a otros para que se sintieran vistos. Con mi programa, continuó llevándola a encauzar su furia y esperanza. Pretendo crear un espacio para que otros encuentren su voz. No es solo asistencia, es empoderamiento. Es transformar la vulnerabilidad en fuerza. Se dio cuenta de que, de hecho, su historia se extiende más allá de sí misma. Era un legado que debía construir, y estaba dispuesta a presentar un plan claro, apoyándolo con ejemplos. Mercedes, esto es fuerte, respondió el oficial tomando notas con atención. Sin embargo, tendrás que presentar un plan estructurado. No es suficiente con solo hablar. Necesitarás recursos, contactos y, más importante, la resistencia a las adversidades que vendrán. Las palabras del oficial resonaron profundamente en su ser. Era un recordatorio de que la vida misma era un juego de resistencia, donde a menudo se debía navegar entre las vicisitudes. Allí estaba el dilema. Tendría que enfrentar no solo la burocracia, sino las opiniones que podrían desanimarla. Se dio cuenta de que existían deseos genuinos, pero también balas del juicio. Aprovechando ese momento, recordó su propia resistencia y la forma en que había sobrellevado situaciones difíciles antes. Tenía las herramientas, solo requería la voluntad de utilizarlas. A veces, el cambio social comienza en un rincón de la propia vida. Entonces, su mente se encendió con una idea que la haría brillar entre la multitud. Una convicción crecía en ella. No estaba sola en esto. Había una comunidad de sueños que conectar. Entiendo que es un camino arduo, pero estoy dispuesta a arriesgarme. Quiero que mi historia no solo surja de las dificultades, sino también de la posibilidad de afianzar caminos nuevos, de ser parte de un cambio real, reafirmó con determinación, su voz resonando llena de energía. El oficial asintió y un atisbo de respeto cruzó su rostro. En ese instante, Mercedes supo que estaba apenas comenzando a ganarse el espacio que había buscado. Pero a medida que la conversación avanzaba, una nueva inquietud burbujeaba en su interior. Si realmente deseaba abrir puertas a otros, tendría que enfrentar a quienes guardaban los intereses de un sistema que siempre ha sido hostil hacia su verdad. Esa idea la atravesó con fuerza, y la pregunta flotó en su mente como un desafío inquietante. ¿Estaba lista para lo que vendría si el sistema no la recibiría con los brazos abiertos? ¿Podría realmente sostener su visión ante la inevitable oposición? Sabía que el viaje había comenzado, pero ahora el horizonte se presentaba aún más desafiante. La conversación con el oficial tomó un giro inesperado, y mientras la incertidumbre comenzaba a consolidarse, una llamada proveniente de un teléfono en la mesa los interrumpió bruscamente. Era un anuncio que podía reestructurar todo lo que Mercedes había planeado hasta ahora. ¿Qué nuevas revelaciones inesperadas estaban a punto de tambalear su recién adquirida claridad? Mercedes sintió que el mundo se detenía cuando el oficial contestó la llamada, su rostro cambiando de expresión. La incertidumbre que había mostrado hasta ese momento se intensificó con un matiz de intensa preocupación. Las palabras del oficial eran rápidas, pero ella pudo captar fragmentos que delineaban una nueva capa de complejidad en su situación. ¿Qué significa eso? No, eso no puede ser, murmuró el oficial, mientras cuelga la llamada y vuelve su atención hacia ella. Mercedes, hay cambios operativos en la oficina. Tu caso ha sido escalado a un nivel superior debido a la atención que ha llamado. Necesitan más información para validar tu historia. El estómago de Mercedes se encogió. La idea de que su lucha personal fuera llevada a un nivel sea mayor, donde las posibilidades de no ser entendida se intensificaran, la llenó de inquietud. Pero al mismo tiempo, una chispa de desafío se encendió en su interior. Este era el momento donde su voz podría tener un impacto real, donde su historia podría resonar en niveles posibles que nunca había imaginado. Pero, ¿qué implica eso? ¿Qué debo hacer?, preguntó, intentando que su voz no temblara. La mezcla de miedo y emoción burbujeaba en ella, ansiosa por descubrir hacia dónde se dirigía esta nueva encrucijada.
Te pedirán que presentes claramente cómo planeas llevar a cabo tus aspiraciones y tus ideas sobre el programa. Quieren ver un modelo concreto, los recursos que necesitarías y cómo piensas abordar esa resistencia que mencionaste, explicó el oficial, dándole un vistazo a los documentos que había preparado. Esto no es solo una cuestión de palabras, Mercedes. Ahora tendrás que demostrar la viabilidad de tus planes. En ese instante, un torrente de claridad irrumpió en su mente. Mercedes se dio cuenta de que, si bien el camino se había complicado, también ofrecía la oportunidad perfecta para consolidar su visión. El hecho de que su historia hubiera llamado la atención del sistema significaba que había una apertura, una ventana por donde podía asomarse y quizás transformar el juicio que siempre había enfrentado en un aliado. «Está bien», respondió, sintiendo que la confianza fluía de nuevo a través de su cuerpo. «Necesitaré orientación sobre cómo estructurarlo. Siento que esto puede ser genuinamente transformador tanto para mí como para otros que han estado en situaciones similares». El oficial asintió, el respeto ahora evidente en su mirada. El cambio en el tono de la conversación era palpable. «Yo puedo ayudarte a estructurarlo, pero deberás estar dispuesta a asumir los riesgos que pueden surgir. La gente puede no siempre ser receptiva a un cambio, y hay instituciones que defenderán lo establecido». «Entiendo», contestó, «pero sé que tengo la fuerza para enfrentar eso. Este es el momento que he estado esperando, no solo para contar mi historia, sino para empoderar a otros. Si mi voz puede resonar, si mis palabras pueden ser una llamada a la acción que inspire a quienes tienen miedo, entonces estoy dispuesta a luchar por ello». El oficial sonrió levemente, un destello de admiración en su expresión. «Entonces podemos trabajar en esto. Tu pasión puede ser el motor para demostrar que este programa puede existir y beneficiarse. Propondremos su lanzamiento como un proyecto piloto, pero debes prepararte para defenderlo con base sólida». Al salir de la oficina, Mercedes se sintió más ligera. Las sombras que antes parecían tan amenazantes, ahora se configuraban como peldaños hacia su realización. Abrirse a esta nueva oportunidad era como abrir un libro en blanco que esperaba ser escrito con sus sueños y esperanzas. A medida que regresaba a casa, cada paso resonaba con fuerza y claridad. La música que antes le había dado consuelo ahora parecía ser un canto de batalla, un himno de empoderamiento. Ya no estaba simplemente lidiado con el juicio ajeno, ahora estaba en el camino de transformar ese mismo juicio en una plataforma para su voz y las voces de aquellos que habían sido silenciados. Se sentó frente a su teclado, el sonido de las teclas resonando a su alrededor. La presentación que había estado elaborando ahora cobraría una vida mucho más significativa. Tenía una misión. A medida que la melodía llenaba el espacio, se dio cuenta de que no solo se trataba de su historia, era sobre conectar con los corazones de otros, de asegurarse de que también fueran escuchados. Dedicó horas a involucrarse en la composición de su futuro y su programa, cada música creando la base para la estructuración de un plan que ofreciera oportunidades reales y tangibles para quienes necesitaban respaldo. Sintió cómo cada nota se transformaba en una declaración de intenciones, cada acorde un reflejo de su viaje. Mercedes comenzó a soñar en grande, elaborando estrategias y recursos, imaginando cómo las personas en su comunidad recibirían y se beneficiarían del estilo de vida que ella quería presentar. Las ideas comenzaron a fluir con una normalidad palpitante. Y en medio de la creación, la incertidumbre que había acechado finalmente se tornó en emoción. Con cada palabra escrita y cada nota tocada, su confianza comenzó a solidificarse en un destino que había tomado forma. Una sensación de paz la envolvió. Sabía que el camino sería complejo, pero estaba dispuesta a dar cada paso con determinación y coraje. El futuro se vislumbraba brillante ante sus ojos. La transformación estaba por completarse. Los días pasaron mientras trabajaba junto al oficial. Creció en confianza a cada paso, comprendiendo que su historia tenía la esencia de la lucha colectiva que se había sostenido a través del tiempo. Mercedes ya no luchaba en solitario, se convirtió en la voz de los que también anhelaban ser escuchados. Finalmente, el día de la presentación del proyecto llegó. Con el corazón latiendo fuerte y la melodía de sus sueños resonando en su mente, Mercedes se plantó ante la audiencia, lista para revolucionar no solo su vida, sino también la de muchos otros.
Hoy no solo estoy aquí para hablar de mí misma, comenzó, llenando su voz con firmeza. Hoy estoy aquí para hablar de todos aquellos que no han tenido la oportunidad de ser escuchados, y que como yo, anhelan un cambio. Esta es nuestra historia, y juntos la música será el canto de nuestra resistencia. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Mercedes supo que había conquistado mucho más que su miedo. Había dado voz a otros, desafiando estigmas con cada palabra. La transformación personal que había buscado había culminado, pero su viaje hacia el reconocimiento y la validación apenas comenzaba. El futuro no era perfecto, aún quedaban batallas por librar y conflictos por resolver. Pero ahora sabía que la verdadera resistencia y la autenticidad surgirían de la conexión con su propia voz. Mercedes había aprendido a transformar cada miedo en una oportunidad. Y con su música lucharía no solo por sí misma, sino por todos aquellos que aún debían encontrar el equilibrio entre sus historias y el eco en la sociedad. Ahora, el camino hacia la real reivindicación comenzaba a brillar con luces brillantes. Mercedes había conquistado su lugar, y con confianza sabía que su voz no solo resonaría, más bien se convertiría en un faro de esperanza para todos aquellos que, como ella, estaban en la búsqueda de su lugar en el mundo. La historia continuaría, siempre melódica y con un mensaje que jamás dejaría de desafiar las barreras construidas por la percepción. Como un eco que retumbaba con fuerza en el horizonte, la voz de Mercedes comenzaba a resonar. Estoy aquí y no me iré. Ahora es tu momento de ser parte de esta comunidad de transformación. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a ti mismo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no creas que solo esta historia es importante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es un deber. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más.